Damos gloria a Dios, estamos más que agradecidos del Señor por este momento que Él nos da de reunirnos, de adorarlo, de glorificarlo, de bendecirle, de orar, de recibir de Él las bendiciones que Él tiene para nosotros a través de su palabra. Ya tienen sus Biblias abiertas en el libro de Habacuc y ya hemos orado y cantado, por ende comencemos nuestro mensaje titulado Principio Bíblico para ser fortalecido y vencedor en las pruebas. Así es el título, principio bíblico, uno solo, un principio bíblico para ser fortalecido y vencedor en las pruebas. Ya dije que estaríamos partiendo del libro de Habacuc, vamos a ver algunas partes del libro, pero específicamente nuestro mensaje está fundamentado en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 20 del libro de Habacuc. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que en medio de una situación, de una adversidad, de una prueba, de un problema, usted ha perdido el control y ha terminado pensando, diciendo y haciendo algo de lo cual usted después se arrepiente? ¿Le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado que en medio de una situación, una circunstancia, se nos ha ido de control nuestras emociones, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de esperar en Dios, y hemos tomado decisiones que después se convierten en lastre a nuestras vidas, se convierten en látigos que nos golpean. Es que el ser humano fue creado con ciertas necesidades básicas, que Dios los creó así, con esas necesidades, y ya veremos más adelante para qué y por qué Dios los creó así. En el caso de la mujer, Dios la creó con la necesidad de amor, la necesidad de seguridad y la necesidad de protección. Esas son las tres necesidades básicas fundamentales de la mujer. En el caso del hombre, las necesidades con las que Dios lo creó, o sea, las carencias que Dios puso explícitamente y deliberadamente en el hombre, o que lo formó con esas necesidades, es lo mejor, es que el hombre necesita conquistar, o sea, el desafío. El hombre necesita vivir en un desafío constante. Dios lo hizo así. El hombre necesita ser admirado. Esa es otra de las carencias que tiene, necesidades que tiene el hombre. Y el hombre necesita, escuche bien, ser respetado. Dicho eso, quiero que veamos en el mensaje de hoy cómo Dios nos enseña su principio, entiéndase, un punto de partida, una verdad absoluta que una vez aplicada siempre dará los mismos resultados. Eso, cuando hablamos de principio, bíblicamente hablando, estamos hablando de verdad absoluta, verdades absolutas de Dios, por supuesto, que siempre que pongamos en práctica obtendremos el mismo resultado. Y hoy veremos con la Biblia en la mano un principio bíblico de parte de Dios para salir vencedor y fortalecido cada vez que nos vemos en una prueba, en una dificultad, entiéndase, en una adversidad. Cuando tú no entiendes el origen de un problema, eso quiere decir que necesitas esperar en Dios. Nosotros somos muy buenos haciendo cosas para solucionar cosas. Nosotros vivimos de un problema, salimos y nos metemos en otro tratando de resolver, y a veces en ese proceso desconocemos, ignoramos el origen del problema, el origen de las situaciones, y entonces nos convertimos en unos apagafuegos, pero no entendemos la magnitud del fuego con el que estamos lidiando. Mire ese ejemplo de lo que estoy diciendo en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice aquí que esta fue la profecía que vio el profeta Habacuc. Y escuche ahora. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de ti
a causa de la violencia, dice, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. Estoy en el versículo 4, sígame, del capítulo 1 de Habacuc. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso es Habacuc del capítulo 1, del 1 al 4. Y ahí vemos la muestra de cuando una persona inicia la solución de un problema, pero no entiende el origen del mismo. Vemos que el profeta Habacuc, un hombre de Dios, un hombre sensible a Dios, un hombre dependiente de Dios, un hombre entregado a Dios, está observando y ve el problema que hay en el pueblo, que es que hay una inclinación, hacia el pecado. El pueblo le está dando la espalda a Dios y se está inclinando hacia el pecado. Pero el profeta Habacuc, en vez de identificar el origen del problema, lo que hace es que al ver eso, comienza a clamar a Dios, versículo 2, clamando a Dios para que Dios pare el pecado y Dios termine con la violencia. Y ahí entonces entra un grito de desesperación de parte del profeta, y él le dice a Dios: ¿hasta cuándo, oh Dios? Creo que no hay que ser un estudioso de la conducta para saber que cuando una persona expresa hasta cuándo, está mostrando, además de frustración, desesperación, cansancio, agotamiento, y por ende esa persona está desviándose, escuche bien, de su dependencia de Dios. La pregunta no es hasta cuándo, Habacuc. La pregunta no es hasta cuándo, mi amado hermano, mi amada hermana. La pregunta no es por qué, como hace en el versículo 3. Ya no es hasta cuándo, refiriéndose al tiempo que ha de esperar, sino que ahora comienza a decir: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? En otras palabras, este hombre de Dios, que es sensible, que es sincero, que es entregado a Dios, eso queda mostrado en que él, aún en medio de todas estas situaciones, sigue conectado con Dios, o trata de mantenerse conectado con Dios, orando y pidiendo la intervención de Dios. Así que no solamente veamos las partes negativas de la actitud del profeta, veamos también las partes positivas que hay en él. Aún en medio de toda esta situación, él se mantiene esperando y confiando que Dios puede resolver el problema. Pero entonces, ¿cuál fue el problema de Habacuc? Ya lo dije antes. Él puso la vista, escuche bien, en el problema que estaba aconteciendo, pero no identificó el origen del problema. Porque él se hace ver ante Dios como que es tan santo, que él está fuera del problema, que él no es parte del problema, y que por ende Dios tenía que sacarlo de esa situación. Que por ende Dios no podía dejarlo a él pasar por esa situación, sino que tenía, escucha ahora, que excluirlo del problema. Pregunto, ¿cuántas veces usted y yo nos presentamos ante Dios como si nosotros no fuéramos parte del origen, o sea, del comienzo, del inicio del problema, y pretendemos señalar, acusar o demandar ante Dios para que Dios termine con la solución? Recuerde que el título que estamos viendo es Principio Bíblico, o sea, un principio bíblico para ser fortalecido y vencedor en las pruebas. Esto es lo que Dios nos trae a través de esta enseñanza del profeta Habacuc. Habacuc puso su vista y por ende sus emociones en el problema, no identificó el origen del problema, y ahora, escucha ahora, su fe comienza a menguar. Su fe comienza a debilitarse, su fe comienza a diluirse. Su fe ya no está enfocada, como dice la Biblia en Hebreos 12:2,
puesto los ojos en Jesús, o sea, en Dios, el autor y consumador de la fe, sino que ahora Habacuc está enfocado primero en el problema y segundo en sí mismo. Y cuando él se ve ante el problema y se ve de manera horizontal frente a los demás, él se ve como una persona que no merece estar pasando por lo que está pasando. Hermanos, una vez que nuestra fe desfallece, nada de lo que Dios haga a nuestro alrededor tendrá sentido. Esto lo vemos en Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 11, donde Dios, por gracia y misericordia, le responde a Habacuc, tocante a su queja, que ha de levantar a los caldeos, mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Yo me imagino que Habacuc debió brincar de gozo, brincar de alegría, brincar de satisfacción y darle gracias a Dios y honrar a Dios porque Dios le ha respondido. Dios le dice, mirad, o sea, abre tus ojos y mira lo que voy a hacer y asómbrate porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. La actitud de Habacuc debió ser, Dios ha respondido, Dios va a obrar, yo no sé cómo, pero Dios va a obrar. Pero el Señor entonces le dice algo a Habacuc que lo deja ahora en peor estado de lo que él estaba cuando comenzó su libro. Dice en el versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, o sea, a los babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y si usted ha leído el libro de Habacuc, ya usted sabe cuál fue la parte donde Dios le dice desde el versículo 5 hasta el versículo 11 del capítulo 1 de Habacuc, Dios le cuenta al profeta lo que hará para castigar a su pueblo por el pecado cometido. Entonces recuerde que le dije que cuando la fe desfallece, nada de lo que Dios hace a nuestro alrededor cobra sentido a nosotros. Cuando la fe se diluye, cuando la fe se empobrece en un hombre, cuando la fe baja en intensidad, ya nosotros no podemos ver a Dios obrando, sino que todo lo que vemos es miseria, es derrota, es desastre. Todo lo vemos con el ojo humano, con el ojo carnal, pero no lo podemos ver con el ojo que Dios ha puesto, el ojo del Espíritu, el ojo de la esperanza, el ojo de la fe. Y aquí vemos que Habacuc no escuchó a Dios, escuche bien, sino que oyó. Dios habló y Habacuc rápido, al escuchar que Dios levantaba a los caldeos, un pueblo que era malo, que era el arte de los caldeos, era la guerra, era lo único en lo que eran buenos, en hacer guerra, en destruir, en levantar terraplén, o sea, levantaban una montaña de tierra y así venían los caballos en sus carros y volaban y cruzaban los muros, los saltaban y entraban a la ciudad y destruían a todo el mundo, a mujeres, a niños, a hombres. Y Habacuc no se enfoca en Dios, no puede enfocarse porque su fe se diluye por mirar el problema sin entender la raíz del problema y ahora sus emociones toman control, pero no sus emociones espirituales, sino sus emociones de hombre caído, sus emociones carnales. Y Habacuc responde, en vez de dar gracias a Dios porque Dios le ha mostrado lo que va a hacer, en el versículo 12, él le dice a Dios, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y escucha el 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Lo que Habacuc le está diciendo a Dios, escuche bien, es eso que me has mostrado ahora y que vas a hacer para castigar a tu pueblo, eso no está bien, eso no funciona, eso no es correcto. Un Dios como tú no debe hacer eso. En otras palabras, Habacuc cambió su posición de ser la criatura para convertirse en el creador.
Habacuc cambió su posición de ser el hombre caído, limitado, de mente finita, o sea, de mente que tiene límite, para ahora aconsejar al Dios que es sin límite y que tiene una mente que es infinita. Un Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede. El Dios que vino hecho hombre y que le dijo al mar, calla, los vientos enmudece. Ese Dios Habacuc está aconsejando. Ve usted cómo cuando nosotros, porque esto no es solamente, no le compete a Habacuc solamente, sino a usted y a mí también. Cuando nosotros, repito, en medio del problema, de la circunstancia, de la adversidad, de la situación, decidimos poner la vista, poner las emociones en el problema y no en la fe, lo que pasa es que la fe nuestra se diluye, se mengua, se hace pequeña en intensidad y entonces ahora nada de lo que Dios hace tendrá sentido. Dios continúa diciéndole a Habacuc todo lo que va a acontecer, pero antes de eso, Dios le dice a Habacuc que el problema aquí no es lo que hará el pueblo o lo que dejará de hacer, o sea, los caldeos, que este es un problema de fe. Y ahí podemos ver el principio bíblico para salir fortalecido y vencedor ante las pruebas. En el versículo 20 Dios le dice a Habacuc, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios le está diciendo a Habacuc y hoy nos dice a nosotros, hoy le dice a usted, yo estoy en control, yo estoy en mi casa, o sea, la creación es mi casa, los cielos es mi casa, yo tengo control de todo. Tú solamente adórame, pero no me lleves la contraria. Ese es el sentido de este pasaje del 2:20. En otra palabra, Habacuc, te has translimitado, has hablado de más, pero no solamente Habacuc, usted y yo, muchas veces, quizás ahora, en este mismo momento, estamos pasando por una situación y pretendemos ir a Dios y contender con Dios. Y Dios dice, para, calla, escúchame. Pero Habacuc no estaba escuchando, Habacuc estaba oyendo. Escuchar implica razonar y meditar, y entonces en base al razonamiento y a la meditación, usted obrar basado en lo que ha escuchado. Habacuc no tenía oído para Dios porque había perdido, por un momento la fe se le había diluido. Qué triste cuando nosotros como cristianos, teniendo a un Dios tan poderoso, avergonzamos el evangelio, avergonzamos nuestra vida cristiana, nos avergonzamos nosotros mismos y ante los ojos del mundo avergonzamos al Dios que representamos porque perdemos la visión espiritual, perdemos el entendimiento espiritual porque, como ya lo he dicho muchas veces, nos enfocamos en el problema. Ponemos la vista y las emociones en el problema sin identificar el origen del problema y entonces queremos que Dios obre basado en lo que nosotros entendemos que es la solución del problema. Dios le dice ahora a Habacuc en el versículo 4, escuche bien, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La palabra vida recta, o sea, aquel cuya vida no es recta, significa estar en conformidad con la justicia. Y como sabemos usted y yo, este versículo 4 de Habacuc 2 es aplicado a los caldeos, pero también a Habacuc, que en ese momento no estaba viviendo su vida recta porque no estaba viviendo en la justicia de Dios, sino en su propia justicia. Dios le dice que debe cuidarse de enorgullecerse. Dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Sorprendentemente, la palabra aquí, se enorgullece, en el hebreo es la palabra atreverse. ¿Sabe lo que quiere decir? Que aquel cuya vida no está viviendo conforme a la justicia de Dios se atreve. ¿Se atreve a qué? Se atreve a vivir por sus propias fuerzas. Se atreve a vivir por sus propias decisiones. Se atreve a vivir por sus propias pretensiones. Como estaba viviendo Habacuc y como muchas veces estamos viviendo usted y yo, que Dios no quiere y Dios no le agrada que así sea. Así que la palabra orgullo
es actuar por ti mismo independientemente de la voluntad de Dios. Lo digo de otra forma. Orgullo es creer que Dios tiene que hacer lo que yo creo que debe hacer porque yo entiendo que esa es la forma. Por eso en hebreo, orgullo, la palabra enorgullecerse aquí en el versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc es la palabra atreverse. Y entonces Dios da la palabra más poderosa de este libro. Él dice que aquel cuya vida no es recta se enorgullece, o sea, se atreve a vivir sin Dios, a pretender sin Dios, más el justo por su fe vivirá. Y este texto es mal leído y mal entendido por nosotros. Decimos el justo por la fe vivirá. El texto no dice por la fe, sino por su fe, de manera que cada cristiano, cada creyente, cada hombre de Dios tiene que vivir por el grado de fe que Dios ha desarrollado en él, pero que el hombre mismo deja que Dios desarrolle en él. Porque la fe viene de Dios, Dios la pone, Dios le da el crecimiento, pero quienes ponemos la disponibilidad para que Dios haga ese crecimiento de la fe somos nosotros. Hermano, lo que se ve aquí en este capítulo 2, versículo 4, como se ve en la vida práctica, es lo que dice el Salmo 4:8 sobre la fe. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De manera concluyente, lo que está diciendo Dios y lo que está significando esto aquí es que este es un principio bíblico para nosotros ser fortalecidos y vencedores en las pruebas. En la aplicación y en la conclusión, usted pregunta ahora, pastor, ¿y cómo llegó ahí? De la misma manera que llegó Habacuc, se fue en oración. Escuchó la palabra de Dios o la leyó, Dios se la mostró en visión. Y entonces en el versículo 16, él dice, oí y se conmovieron mis entrañas. O sea, yo ahora me detuve, dejé de mirar el problema, dejé de contender con Dios, dejé de esperar que Dios obre conforme a mi voluntad. Y entonces al oír, oré, oí. Y ahora que oí a Dios, ahora que he visto la palabra de Dios, se conmovió mi cuerpo, dice mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Y cuál es el resultado final? El resultado final es que el principio bíblico para ser fortalecido y vencedor en medio de las pruebas es la fe. ¿Cómo lo vemos? Y con esto concluyo. Como termina este versículo 16, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y usted conoce los demás versículos porque han sido muy citados y no los voy a citar en este mensaje. La conclusión es que Habacuc, nada cambió alrededor de Habacuc. Las circunstancias, las mismas. El pueblo en pecado. Los caldeos camino a entrar a invadir a Israel. Y Dios ahora habla a Habacuc porque Habacuc se retira de su posición, ora a Dios, deja que Dios aumente su fe, oiga bien, su fe, la fe de Dios en Habacuc, que ahora es la fe de Habacuc, y entonces Habacuc no mira el problema, sino que mira al Dios del problema, al Dios que soluciona el problema, que es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer con esa situación, con ese problema económico, de salud, familiar, ese problema emocional que tiene usted, de depresión, de tristeza, de soledad, de peticiones no respondidas. Lo que tiene que hacer es escuchar la voluntad de Dios. Oí y se conmovieron mis entrañas. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. En otras palabras, mis hermanos, y aquí oro y concluyo, ¿qué importa lo que suceda si Dios está a nuestro lado? Podemos decir, en paz me acostaré, Salmo 4:8, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el principio bíblico en Habacuc 2:4 para que nosotros podamos vencer y ser fortalecidos en medio de las pruebas. Gracias, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén.